Hola, muy buenas tardes otra vez. Soy Luis Guillermo Víquez, artista plástico con discapacidad visual y un poquito motivador. Hoy les quiero hablar de algo que probablemente la gente no sabe, no toma en serio. Todos hemos oído hablar de la Ilíada y la Odisea, ¿verdad? De Ulises, y Sansón, Hércules, digo, y Helena de Troya. Bueno, ustedes saben que Homero, el poeta griego que escribió todo esto, toda la mitología que nos dejó, toda la mitología griega, todo el tema de los dioses. Homero era ciego, es la primera persona con discapacidad de la que se tiene noticia en la historia, o sea, que existe un registro. En verdad, eh, todos saben que los emperadores romanos se les llamaba César en honor a un señor que se llamaba Julio César, que no fue emperador, fue el último cónsul, que era como se llamaba el jefe del gobierno en Roma. Murió cerca del año 50 antes de Cristo, y fue realmente el fundador del Imperio Romano. Bueno, Julio César pertenecía a varias minorías. Por un lado, era disléxico, ¿verdad? Él tenía como me pasa a mí un poco, en lugar de poner 125 pongo 251, si me barre, si me pongo con cuidado, cuando veía, claro. Este, También era epiléptico, tenía ataques de epilepsia, que en aquel tiempo pues no se podía diagnosticar bien, pero Julio César era epiléptico. Y además era, ¿cómo llamaríamos hoy? ¿Cómo no sé cuál es la palabra nueva ahora? Pero sería miembro de la comunidad LGBT porque él era, tenía gusto por las personas de ambos sexos. Eh, eh, Puede no ser importante, pero el punto aquí es que era una persona que pertenecía, era discapacitado y pertenecía a una minoría. Este, Probablemente ustedes han oído hablar, ya mucho más recientemente, de Winston Churchill, que era el primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial y se le considera uno de los oradores más importantes de la historia. Eh, eh, bueno, pues resulta que Winston Churchill era tartamudo. Él cuando era chico, igual que no me acuerdo ahorita cuál era otro personaje importante en la historia romana, pero Winston Churchill se metía piedras entre la boca para lograr hablar sin tartamudear y se convirtió en uno de los oradores más importantes de la historia. Este, Se ha puesto de moda, uno de los artistas, de hecho el artista plástico, la pintura más cara vendida de todos los tiempos, pertenece a Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh era esquizofrénico y era también padecía una severa discapacidad este, mental. Y sin embargo, pues la pintura más cara de todos los tiempos que se haya vendido era una obra de él. Eh, y la persona que todos conocimos, los más jóvenes no, pero casi todos hemos oído hablar del hombre más inteligente que se supone que ha existido, el matemático más inteligente, que se llamaba Stephen Hawking, un inglés que murió hace apenas 3 o 4 años. Stephen Hawking era considerado, junto con Newton y algún otro personaje de la antigüedad, uno de los hombres más inteligentes de la historia. Este fue el que descubrió o el que lanzó, pues no se descubrió, la teoría del Big Bang y de los agujeros negros. Este, bueno, pues Stephen Hawking estuvo en una silla de ruedas paralizado como 40 años, desde los 18 o 20 años, hablando a través de un sintetizador. No podía hablar, estaba en una silla de ruedas, era cuadrapléjico, realmente era
Es una persona muy, muy dañada físicamente, muy discapacitada, y sin embargo era el hombre más inteligente de la historia. Y si nos vamos pensando en otras, así, otra, una artista plástica también, que bueno, que en México la adoramos en general, la tenemos en un pedestal, también la pintura de, pintada por una mujer latinoamericana más cara de todos los tiempos es una obra suya, que es Frida Kahlo. Frida Kahlo, por los que han visto la película o han estudiado la historia, etcétera, pues desde los 18 o 20 años estuvo atada a una silla de ruedas y una cama, la suya con tremendos dolores, una persona discapacitada, un artista súper productiva. Yo tengo el honor y el placer de ser amigo lejano, no es que somos íntimos, pero de conocer bien a un señor que se llama John Bramlett. John Bramlett es un norteamericano, es el artista, el pintor ciego más importante del mundo y es el único muralista ciego en Estados Unidos. Y John Bramlett, él grabó un video que está en mi página desde mialma.com y en el Facebook también, que ahí en la página está la liga, donde John Bramlett da un testimonio que él dice que él en una oportunidad, él es un pintor ciego, el más importante del mundo. Él dio él le tocó dar una consultoría o algo por el estilo al Metropolitan Art Museum en Nueva York hace muchos años. Y le tocó en aquel momento hacer un estudio sobre la historia del arte. Y resulta que la inmensa mayoría, pero no es que eran poquitos, la mayoría de los artistas más importantes del mundo tenían alguna discapacidad. Es decir, uno oye hablar que si Rembrandt, que si actores de teatro famosos, que en este momento no tengo en mente, bailarines famosos, músicos famosos, que han cambiado el modo en que se hacía el arte en su época, eran personas que tenían discapacidad. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque en nuestra sociedad latinoamericana y mexicana en particular, porque vivo aquí, pero es igual en casi todos los países, las personas con discapacidad somos considerados discapaces, poco capaces. Y la verdad de la vida es que no solo somos iguales, sino que en muchos sentidos somos, no quiero usar la palabra mejores, somos más confiables. ¿Por qué? Un empleado con discapacidad cuida mucho más su puesto. Claro, una persona que tiene problemas de comunicación, como yo, soy disléxico, reviso mucho más, lo revisaba mucho más mis textos. Y otro tema realmente muy importante es que la gente piensa que, dicen, es que son una minoría. Yo quiero contarles que las personas con discapacidad somos cerca del 15% de la población del mundo. Eso es más de 1.000 millones de personas. La población de China, somos mucho más que toda la población de América, desde Canadá hasta la Patagonia. Es decir, minoría, nada. Somos una minoría enorme, enorme, enorme. Y además, como decía mi querida amiga Lídice Rincón Gallardo Pavón, somos una minoría transversal. Es decir, porque personas con discapacidad hay ricos y pobres, gordos y flacos, morenos y chinos, millonarios y pobres, en fin, somos una minoría con mucho más importante que otras minorías que tienen más atención de parte de los gobiernos. Digo, no tengo nada, yo estoy a favor de la lucha de las minorías, pero nosotros somos mucho más, las personas con discapacidad, somos mucho más que los que andan en bicicleta, que los que se quejan por el aumento de las cosas,
que las personas LGBT, somos mucho más. Y sin embargo, por alguna razón, los, eh, eh, los, los encargados de que las ciudades, las banquetas, los ascensores, las computadoras sean inclusivas, no nos toman tanto en cuenta. Y yo pienso que debería, porque realmente ha habido a través de la historia muchísimas personas brillantes que tenían una discapacidad o que eran miembros de una minoría. Y entonces, esto es nada más un llamado de atención. En realidad, mencioné 3, 4 nombres. Yo los reto a que busquen en la internet para que se encuentren la gran cantidad, pero la gran cantidad de personas que tenían alguna discapacidad y aún así lograron destacar más allá que muchísimas personas que no tenían discapacidad. De hecho, hay un caso especialmente famoso en la historia, que es una señora que se llamaba Helen Keller. Figúrense que Helen Keller era ciega y sorda, es de nacimiento. Es decir, no se podía, sus padres no podrían comunicarle, ni ella podía comunicarse. Aún así, gracias a la lucha de una gran terapeuta, que la Helen Keller, este, eh, digo, Anne Sullivan se llamaba, Ana de los Milagros, hay una obra sobre la vida de ella. Helen Keller llegó a ser una de las filósofas más importantes del siglo pasado. Una persona que nunca pudo leer un libro con sus ojos, ni escuchar una canción, ni ver un cuadro. Este, fue, y su obra creativa, permanece y permanecerá por varios cientos de años, como mencionábamos en el programa pasado. Pues esa era toda la cápsula. Seamos un poco más empáticos, pensemos en que todos al final del día tenemos alguna discapacidad, todos tenemos una pierna más corta, un ojo más grande, vemos un poquito mal en la oscuridad, vemos un poquito mal en la luz, no escuchamos bien de un oído, tenemos un tic nervioso. Seamos un poco más empáticos, porque al final la inclusión se trata de que todos tengamos acceso a todo. Muchas gracias y buenas tardes.